Tu palabra, Señor. Padre, sé que esta palabra que tengo viene de ti, Padre. Oh, Señor, y declaro de que todas estas personas que están aquí, Señor, estarán expectantes, Señor. Oh, Padre, estarán con una expectativa grande, Señor. Oh, Padre, úsame, Señor. Padre, pon que sea tu Espíritu Santo hablando por medio de mi boca, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén. Todo este mes nos han estado impartiendo hombres y mujeres de la casa acerca de la economía del reino. Y yo sé que todos los que hemos estado escuchando los mensajes que hemos venido y los que han escuchado el mensaje por medio de las redes han sido impartidos, porque cada mensaje ha sido tremendo, ¿verdad? Nos han enseñado a hacer presupuesto, nos han enseñado de que tenemos que ser diligentes, nos han enseñado a contar nuestros días, nos han enseñado acerca de la prosperidad y la prosperidad integral. Los que no estuvieron en la primera reunión del domingo se perdieron una impartición tremenda que nos dio el anciano Edwin. Porque sí tuvimos el privilegio, los que estuvimos, poder escuchar la segunda impartición que nos dio nuestra madre espiritual, ¿verdad? Porque lo pudimos ver por Facebook y por las redes sociales. Quiero que vayamos al libro de Génesis 1, versículos 11, 13, 28 y 29. Génesis 1, versículo 11 al 13. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Vámonos al 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, todo árbol que hay fruto y que dé semilla os serán para comer. Hablar de la economía en la Biblia nos habla ampliamente sobre la economía. Y yo estaba diciendo cuando oraba: Señor, ¿de qué voy a hablar? Dame de qué voy a hablar. Porque otras veces he sido el primero, hoy he sido el último. Entonces, ya casi han cubierto todos los temas, aunque en la Biblia habla ampliamente de la economía. Estos versículos que tenemos aquí que leí nos hablan de economía, porque nos hablan sobre la seguridad alimentaria nuestra. Y la seguridad alimentaria es uno de los pilares fundamentales de la economía, porque si no tenemos alimento no podemos producir, ¿verdad? Entonces podemos ver que
desde la creación, Dios nos está hablando sobre nuestra economía. Y podemos ver también aquí de que Dios nos hizo primero que fuéramos vegetarianos, ¿verdad? Que nos alimentáramos de frutas y de verduras, ¿verdad? Y los animales también se alimentaban de frutas y verduras. Todavía no habían animales que comieran carne. Entonces, cuando yo empecé a leer, yo dije, de este tema voy a hablar, ¿verdad? Voy a hablar acerca de la semilla como parte de la economía, ¿verdad? Porque nuestro alimento en este momento está basado casi en el 80% acerca de la semilla, ¿verdad? Todo lo que comemos, por ejemplo, los hondureños comemos frijoles, comemos arroz, son semillas. Comemos vegetales y cuando comemos carne, los animales son alimentados por hierbas, son alimentados por granos. Entonces, es parte fundamental de nuestra seguridad alimentaria. Y miren, yo tengo 31 años de trabajar en una empresa, pero estuve 28 años trabajando en una industria forestal que es parte de la empresa en el municipio de Guaymaca, de aquí de Francisco Morazán. Y me llevó también el Señor a que estamos incluidos en estos versículos, porque habla de árboles que den fruto. Este púlpito es de madera de Guanacaste. Para que hubiera esa madera, tuvo que haber una semilla que produjera una planta, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo un fruto de ese árbol. Este parece una oreja, ¿verdad? Aquí dentro de este fruto no se puede comer, ¿verdad? Entonces, dentro de este fruto hay muchas semillas. Una semilla de estas de un árbol de estos cayó, se creció ese árbol, fue aprovechado y sacamos la madera rústica, tuvimos que secarla, después llevarla al carpintero para que él hiciera este púlpito tan hermoso, ¿verdad? Y tiene dos tipos de madera. Este de aquí es madera de cedro. Entonces son dos maderas preciosas, ¿verdad? Y este púlpito, la madera de Guanacaste, a casi ningún carpintero le gusta trabajarlo, porque tiene un polvillo que le afecta la vía respiratoria. A todo el mundo, aunque no sea alérgico, le da alergia y le molesta, ¿verdad? Por varios días. Entonces, yo les quiero contar que durante ese periodo de tiempo que estuve en Guaymaca, yo pude conocer a nuestro padre espiritual allá, ¿verdad? Porque él era el director del Hospital Bautista. En ese tiempo, cuando estuve en Guaymaca, yo conocí a dos personas que son importantes en mi vida, ¿verdad? Que han marcado mi vida. Una es nuestro padre espiritual y toda su familia. Estos muchachitos estaban pequeños cuando estaban en Guaymaca. Y yo me recuerdo de Kevin porque, ¿se acuerda usted que jugábamos fútbol? Teníamos dos equipos de fútbol allá. Uno que lo tenía el padre espiritual nuestro, que era gente del hospital, y yo tenía un grupo de jugadores que trabajaban en la empresa. Nosotros dejábamos que ellos ganaran, porque si no
se terminaba la ida a jugar, ¿verdad? Porque el campo estaba dentro del hospital. Y era un campo que el padre había hecho y mejor que el Estadio Nacional, ¿verdad? Con grama natural y bien plano, ¿verdad? Aquí tengo una semilla, miren qué chiquita es esta semilla. Y el árbol es súper grande, el árbol de Guanacaste. Y tiene unas ramas súper profundas y grandes, ¿verdad? Que pueden botar una casa. Entonces, nosotros hicimos una alianza entre ambas instituciones, el Hospital Bautista y la empresa donde yo laboro. En ese tiempo nosotros teníamos 1,200 trabajadores, o sea que generábamos una cantidad fuerte de dinero durante el mes, ¿verdad? Éramos parte de la economía que circulaba en Guaymaca, ¿verdad? El circulante. Y nosotros, esas 1,200 personas trabajaban en 3 turnos, o sea que trabajábamos 24 horas. Solo salía un turno y inmediatamente las maquinarias no se apagaban durante todo ese tiempo, sino que llegaban los otros operarios y seguían trabajando. La alianza fue en dos formas. Uno es que el hospital le daba nos miraba a los empleados, ¿verdad? Cuando se enfermaban o había un accidente, le daba las consultas médicas y nosotros pagábamos al hospital. Y la segunda alianza que hicimos es que teníamos un vivero instalado en las instalaciones del hospital, porque el hospital tenía o tiene una extensión grande de tierra y estaba una infraestructura para un sistema de riego y para tener un vivero que nosotros producíamos, en ese tiempo produjimos 5 millones de plantas, o sea que con el padre sembramos un montón de semillas, ¿verdad? Para producir árboles. Entonces eran 5 millones de plantas. Para poder hacer esas 5 millones de plantas, nosotros poníamos posturas de dos semillas en cada bolsa, o sea que ocupamos 10 millones de semillas, una cantidad fuerte. Y esas plantas nosotros las utilizábamos para restaurar las áreas que habían sido degradadas por fenómenos naturales o porque había talado el bosque, ¿verdad? Y eso lo hicimos en varios departamentos de este país. Antes de que fuera la ley de que por cada árbol que corta un aserradero tiene que plantar 3. Entonces, les cuento esta historia porque quiero hablar sobre la semilla, pero la segunda persona importante que ha marcado mi vida es la anciana Estelita, ¿verdad? Porque mi hermana se ríe, oigan que se está riendo, porque hay una historia en esto, ¿verdad? Yo había pasado un evento familiar, ¿verdad? Mi esposa había muerto y yo viví en la casa de mis papás, mis segundos papás, el anciano David y la anciana Aida, ¿verdad? Entonces Aida es hermana mía, es mi hermana mayor. Son mentiras, yo soy el mayor. Pero se ríe porque yo decía, yo no me voy a volver a casar, no me voy a volver a casar. Y podíamos estar platicando, pero cuando llegábamos al punto de que ella me decía, mira José, estás joven, tienes que volverte a casar, yo me molestaba y me iba, ¿verdad? Me iba para el cuarto. Entonces, de repente llegué al hospital y miré la más hermosa que mis ojos han visto en toda mi vida. Y entonces
ahí cambió todo, o sea, mi mente fue transformada. Entonces, ahí inmediatamente le dije, Señor, yo había dicho que no me iba a casar, pero era necedad. Entonces, ahora sí quiero casarme y con ella. Y miren, ella, yo, yo no le agradaba, ¿verdad? Entonces, a veces me enfermaba, iba al hospital y me metían al cubículo de ella, pero ella le decía a la compañera, no, aténdelo vos, yo no lo voy a atender. Ah, pero aquí estamos, ¿verdad? Y a raíz de, nuestro padre espiritual nos casó. Y a raíz de eso, Dios nos llamó para el ministerio, ¿verdad? Y estamos aquí. Entonces, yo les digo que Dios es tan perfecto que, o sea, me sorprendí cuando el hermano Edwin estaba hablando, el anciano Edwin estaba, le voy a tomar. Yo decía, ¿para qué es la sombría? ¿Verdad? Entonces, me sorprendió porque el tema que yo voy a hablar lo predicó el tío Edwin en la administración de las ofrendas. O sea, les estaba hablando de la semilla y llegué a estos versículos porque quiero hablarles acerca de que la obediencia es una semilla espiritual que nos produce una mega producción, ¿verdad? Entonces, por eso cuando el tío Edwin habló de la obediencia, y dije, wow, realmente que Dios fue el que me dio el tema, ¿verdad? Porque miren, yo estaba dormido y me venía la palabra, ¿verdad? Obediencia, ¿verdad? Y todo lo que nos han hablado durante este mes se va a dar si nosotros tenemos obediencia, ¿verdad? Entonces, antes de todo quiero decir que sepamos qué es una semilla. La mayor parte de nosotros sabemos que es una semilla, ¿verdad? Entonces, la semilla es un grano contenido en el interior del fruto de una planta y que puesto en condiciones adecuadas germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. Los sinónimos de la semilla son simiente, embrión y semen, ¿verdad? Entonces, en la palabra, aquí en la Biblia, nos habla mucho de simiente, es una semilla. Nos habla de nuestra simiente, es nuestra semilla, ¿verdad? Y también la semilla es un concepto muy importante en la Biblia, ¿verdad? Tiene mucha profundidad con un significado espiritual. Y una semilla es la parte de la planta que contiene un embrión que da una nueva vida y que se utiliza para la reproducción de una especie. O sea, la semilla es vida, la semilla tiene vida. Y en 1979 cambiaron el concepto de semilla. En 1979 dicen que la semilla es todo material vegetativo por el cual se produce una planta. Puede ser un acodo, puede ser una estaca. Han visto, las mujeres son las que plantan en el jardín, ¿verdad? Y han visto, ustedes han puesto una hoja y de la hoja ha salido una planta, ¿verdad? Entonces, esa hoja con ese nuevo concepto es considerado semilla. Esto me lleva a que Pablo dijo que nosotros
los gentiles somos injertados en las ramas. O sea, nos está hablando de semilla, ¿verdad? Entonces, generalmente, bueno, un injerto, ¿qué hace un injerto? Usar un patrón de baja calidad y poner una yema de alta calidad. O sea, para mejorar y hacer que la planta produzca más rápido y produzca fruto mejor. Pero en este caso, yo le decía, Señor, pero, y en la misma palabra lo dice, nosotros somos la yema y nosotros somos de baja calidad, pero tú eres el patrón y eres de alta calidad. O sea, por medio de ese injerto, Él nos pone su ADN y nos hace semilla de alta calidad. Entonces, ¿qué es la obediencia? Es la acción de acatar la voluntad de una persona que manda, de lo que establece la norma o lo que ordena la ley. Bueno, nosotros en el trabajo somos obedientes porque así manda la ley, ¿verdad? Si desobedecemos, nos corren, ¿verdad? Pero Dios quiere una obediencia diferente a esa. Y quiero basar el mensaje en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Porque en Deuteronomio nos habla de dos tipos de semilla. Nos habla de la semilla de la obediencia y nos habla de la semilla de la desobediencia. Pero hoy vamos a hablar de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu horteza de amasar. En tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pisas tu mano bendecida. Y en la tierra de Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, ni obedeceréis los mandamientos, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo ordeno hoy para que los guardes y cumplas.
Y si no te apartes, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos. Ok. Miren, que hay un principio importante que podemos entender. La Biblia nos habla del principio de la siembra y la cosecha. Nosotros estamos, Dios quiere que sembremos esa semilla de obediencia y tendremos una gran cosecha. Y en todos los versículos que leímos, ahí viene la gran cosecha, ¿no? Y por eso es importante que nosotros estemos en obediencia. Y me voy a ir al versículo 1. En el versículo 1 nos da 3 acciones. Número 1, oyeres atentamente. O sea, tenemos que oír atentamente. Y oír atentamente es prestar atención y concentrarnos en aquello que se escucha, ¿verdad? ¿Qué estás oyendo? ¿Estás oyendo la voz de Dios por medio de los mensajes? ¿Estás oyendo la voz de Dios por medio de uno de tus hermanos? ¿Estás oyendo la voz de Dios por medio de una situación que está pasando en tu vida? ¿O estás oyendo voces extrañas? ¿O estás oyendo voces extrañas que te hacen hacer cosas que no agradan a Dios? Estás viniendo a la iglesia, pero tienes una doble vida. Estás levantando tus altares en la casa, o estás llevando fuego extraño a casa. Entonces, tenemos que estar atentos a la voz de Dios, ¿verdad? Para poder obedecer. Porque si Él nos dice, no hagas eso, no lo hagamos. Miren, a veces nosotros los hombres queremos hacer las cosas, pero viene la voz de Dios por medio de nuestras esposas y dice, no lo hagas. Y nosotros sí, porque queremos hacerlo, ¿verdad? Y lo hacemos y al final terminamos haciendo lo que nuestra esposa nos dice. O a veces esposas, el esposo es sabio y le dice, no hagas eso por esto y esto. Pero no escuchan la voz de Dios por medio del esposo. Y se van de bruces, como dicen en el pueblo, ¿va? Segunda acción es guardar. ¿Qué guardar? Cumplir, obedecer, ¿verdad? Estamos obedeciendo lo que Dios quiere que hagamos. Estamos obedeciendo la palabra. Estamos obedeciendo los principios. Estamos haciendo las cosas como Dios quiere que la hagamos. O estamos evadiendo esa responsabilidad. Y número 3, poner por obra, ejecutarlo. No solo es de escuchar, no solo es de obedecer y cuidar, sino que es de accionar, ¿verdad? Hacerlo rápidamente, ¿verdad? Y miremos ahora en Génesis 12 del 1 al 5 y el versículo 8. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. El 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Miren, viendo esto, era un hombre de 75 años, ya era un hombre de edad avanzada. Tenía varias condiciones, era un hombre viejo, era un hombre que tenía bienes, o sea, era un hombre que tenía posiblemente su casa, tenía otro tipo de bienes, ¿verdad? Y dice que tenía siervos. Cualquier hombre dice, porque le dijo Dios, te llevaré a la tierra que te mostraré, no le dijo que a la tierra, ¿verdad? Le dijo, te llevaré a la tierra que te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Oyó atentamente la voz de Jehová, ¿verdad? Obedeció, a pesar de todas las condiciones que él tenía. O sea, era un hombre acomodado. Era un hombre acomodado. Entonces, él, como le digo, pudo haber dicho, no, yo no me muevo. Obedeció y accionó, ¿verdad? O sea, salió. Y salió a una tierra que desconocía. Pero el anciano Edwin, en la prédica de la primera reunión del domingo, nos dijo que debemos de conocer a nuestro Dios primero. Entonces Abraham ya conocía, porque si ustedes miran, en el primer versículo dice, y Dios había dicho. O sea, no es que le dijo en ese momento, le había dicho, o sea que ya él había hablado con Dios. Entonces él sale de la tierra y sale del lugar de su parentela. ¿Por qué? Porque sus parientes eran idólatras. Entonces él lo saca de la comodidad. Nosotros tenemos que salir de la comodidad y obedecer a Dios. Y lo otro es que él desconocía la tierra que él iba, pero como ya conocía a Dios, él sabía que lo iba a llevar a una tierra mejor. Y a veces nosotros recibimos una palabra aquí en nuestra casa y la tomamos por alto, ¿no? Y decimos que no la creo. No creo, porque a veces creemos en lo que este mundo nos dice, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentamente a la voz de Dios, ¿verdad? Y ser obedientes a la palabra que Dios nos da. Y mire, dice que Abraham, en el versículo 8 nos dice que Abraham levantó un altar y adoró a Dios, ¿verdad? Y llevo esto a cuando un agricultor está pensando en sembrar su semilla, ¿verdad? Lo primero que hace es escoger su semilla, escoger la mejor semilla. Porque cuando nosotros tenemos una semilla, escogemos la mejor semilla para poder sembrar, para poder cosechar. Y la otra semilla que es buena, pero no es buena para sembrar, la escogemos como pan, como alimento, ¿verdad? Porque un agricultor en eso piensa, en sembrar, en cosechar para vender y comer.
Mm. Yo aquí tengo unas semillas del café, que es la bebida del cielo, como dice nuestro Padre Espiritual. Aquí hay un montón de semillas que no son buenas, pero hay otro montón de semillas que son de alta calidad. Este café es de una finca del occidente del país y está sembrada a 1400 metros sobre el nivel del mar. Tiene un sabor achocolatado y es muy bueno, es bien rico. Pero está esta semilla que si nosotros molemos el café de alta calidad con varias semillas de estas, el sabor va a ser diferente. O sea, va a ser un café de muy mala calidad, aunque la procedencia del café es buena, ¿verdad? Porque la semilla tiene una procedencia que es del lugar de donde viene. Si es un lugar alto, si es un lugar bajo, si es un lugar que hay un suelo fértil o es un lugar que es de suelo árido. Y tiene una viabilidad, se llama, que es la viabilidad, es el porcentaje de germinación que tiene la semilla. Si yo tuviera 100 semillas de esto y me dicen las especificaciones del productor de la semilla, que la viabilidad de esta semilla es el 80%, quiere decir que de cada 100 semillas, 80 van a germinar y 20 no, ¿verdad? Entonces, nuestra semilla debe ser una semilla de una procedencia de un terreno fértil, de un terreno de alta calidad, un terreno profundo, y debe de tener una viabilidad del 100%. Entonces, en la Biblia habla de un montón de semillas, ¿verdad? Habla del diezmo, es una semilla de alta calidad, de alto rendimiento. Habla de las ofrendas, habla de las primicias, que son semillas de alta calidad. Habla de la semilla de la fe, habla de la semilla del evangelio y habla de un montón de semillas, pero hoy queremos hablar de la semilla de la obediencia, ¿verdad? Que es una semilla que la procedencia es de un suelo profundo, del más profundo que podemos obtener en cualquier lugar del universo. Y viene de una viabilidad del 100%, tiene la obediencia. Ya lo pudimos ver en los versículos que leímos en Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, necesitamos salir hoy aquí con la mente transformada, que nosotros debemos de obedecer, de hacer la voluntad de Dios para que podamos tener una cosecha de alta productividad, una mega cosecha. Entonces, ¿qué es lo que hace el agricultor para poder preparar su tierra? Lo primero es deshiervar, y si hay arbustos, cortarlos. Es destronconarlo, o sea, quitar todos los pedazos. Nosotros le llamamos troncón al pedazo que queda pegado en la tierra, que el instrumento que usamos para cortarlo no lo sacó, ¿verdad? Entonces él va con una piocha o un pujaguante o una barra a quitar ese troncón, a quitar la semilla, a quitar la hierba y preparar la tierra. Después, aquí se usaba y se sigue usando una actividad que se llama roza y quema,
que la gente, para ahorrar dinero y trabajar menos, corta todo y le mete fuego, ¿verdad? Eso no es correcto porque matamos los microorganismos del suelo. Entonces, después de destronconar, después de deshiervar, empieza a arar la tierra. Arar la tierra y hacer que aunque salgan pedazos grandes, con el arado, arándolo varias veces, queda como polvo la tierra, ¿verdad? Y queda permeable para poder recibir el agua que va a hacer germinar la semilla. Entonces cuando Abraham hace el altar, él está preparando su tierra. Él está preparando una tierra fértil. Porque hay elementos que usamos, que se usan en un altar. En Éxodo 20:25 nos habla de piedra no labrada. Dice, y si me hicieras altar de piedras, no la labres de cantera, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás, o sea, lo dañarás, ¿verdad? Ya sería. Él quiere que llevemos la piedra tal y como es, ¿verdad? Y pongamos el altar. También hay leña, hay fuego, hay ofrenda y hay sacrificio. Y lo podemos ver en Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. O sea, ahí en esos dos versículos nos dan instrucciones de cómo el Señor quería que hicieran los altares, ¿verdad? Ahora el altar nuestro lo llevamos dentro. Ahí está la leña, ahí está el fuego, ahí está el sacrificio, ahí está la ofrenda. Entonces Abraham estaba preparando la tierra, porque no solo ese altar hizo varios altares. En Génesis 22:1-8 podemos ver cuando ya Abraham tiene una obediencia ciega. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo y tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morai. Ay. Moría, gracias. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Miren, esta es una representación de lo que iba a hacer Jesús. Porque ya Abraham no era el único hijo que tenía, sino que ya estaba Ismael.
¿verdad? Pero Isaac era el hijo de la promesa, es donde estaba, donde Dios le había dicho de que la descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, ¿verdad? Entonces, cuando Dios le dice, tu único hijo al que amas, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Por tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único, ¿verdad? Entonces, también cuando dice que le pone la leña a Isaac, la leña representa la cruz, porque Jesús mismo llevó su cruz para ser crucificado. Entonces Abraham ya preparó la tierra. Es el momento de poner la semilla. ¿Cuál era la semilla? Su simiente. ¿Cuál era su simiente? Su semilla, Isaac. Entonces, porque miren, nuestros hijos son nuestra semilla, ¿verdad? Y por eso dice la palabra que debemos de instruirlo en su camino cuando estén niños, para que cuando estén grandes no se aparten de él, ¿verdad? Entonces, en nuestra labor es enseñarle a nuestros hijos, para que cuando ya estén como nosotros, sigan el camino de la verdad. Y volvamos a Génesis, al Génesis 22. Y miren cuando dice, Dios se proveerá, no dice Dios nos proveerá. Dios se proveerá de un cordero. ¿Y cuál fue el cordero que se proveyó Dios? Jesús. Jesús fue el cordero que se proveyó Dios, ¿verdad? Pero la obediencia que tuvo Abraham le costó tener un hijo. Ya ahí era un hombre de 100 años. Él pudo haber dicho, no, ¿cómo voy a sacrificar el hijo que tú me diste? Me lo diste para matarlo. Yo te pedí un hijo para que tuviera, para que mi herencia fuera de él, no de mi criado, ¿verdad? Pero miremos lo que dice de Abraham, Hebreos 11, 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, al que había recibido sus promesas, ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. O sea, dijo el Señor que para que la semilla de trigo produjera, ¿qué dijo? Tenía que caer al suelo y morir, ¿verdad? Entonces, si Isaac era la semilla, dice que en sentido figurado murió, ¿verdad? Porque fue en sentido espiritual. Ahí murió la semilla para poder tener las bendiciones. Y miren lo que dijo Jesús en Juan 10, 17 y 18. Comparándolo a porque Jesús es la ofrenda, es la ofrenda de mayor alta calidad que se ha ofrecido en el reino. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Siguiente.
nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y tengo mucho, pero ya el tiempo se terminó. Pero solo quiero terminar, un par de minutos nada más. Porque esa semilla que Jesús sembró produjo una gran cosecha. Y esa cosecha, dentro de esa cosecha somos todos los que estamos aquí. Porque si Jesús no hubiese sido esa semilla que murió, no estuviéramos aquí. Porque estábamos destituidos de la presencia de Dios. ¿Verdad? Entonces, quiero seguir con el Deuteronomio 28:4, perdón. Porque cuando ahí dice que tu vientre será bendito, ¿verdad? Ahí habla de nuestros hijos. Ahí habla de nuestros hijos. Y que dice la palabra en Jeremías 18. Perdón, Jeremías 17, 7 y 8. Que es lo mismo que dice en Salmo 1, en Salmo 1:3. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Siguiente. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en él el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Miren qué tremendo. O sea, él nos compara a nosotros los hombres. El Salmo 1 y Jeremías 17:8, yo todos los días lo declaro sobre mis hijos. O sea, le impongo manos con aceite y oro en esto, ¿verdad? Porque mire, hay dos cosas. El árbol viene de una semilla, ¿verdad? Que ya dijimos que es Jesús, ¿verdad? En la parte espiritual. Pero dice, habla de que estaremos junto a las aguas. ¿Qué necesita el árbol para deje de ponerle agua a una planta? Se va a morir, ¿verdad? Entonces dice también la palabra que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Entonces dice aquí que sus raíces estarán, ¿verdad? No tendrá problemas porque están cerca de la fuente de agua. Estaremos cimentados, nuestras raíces están cimentadas en Cristo Jesús. Y habla de las hojas. Las hojas en un árbol es una parte importante porque son las encargadas de hacer la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es la que produce alimento para la planta. Convierte la savia en azúcares y hace alimento para la planta. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nosotros, porque somos árboles plantados con las raíces cimentadas en Cristo Jesús, entonces vamos a producir alimento para nuestra familia, alimento para nuestros amigos, alimento para todo el mundo, porque vamos a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y para terminar, que miremos Mateo 26:39 y Filipenses 2:8 al 11. Cuando Jesús está en el huerto, que ya pronto lo van a ir a apresar. Dice dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo,
Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiera, sino como tú. O sea, él estaba diciendo que va a ser la voluntad de Dios, del Padre, ¿verdad? Obediencia. Y Filipenses 2, del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siguiente. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios su Padre. O sea, si Jesús no hubiese sido obediente, no hubiera sido exaltado hasta lo sumo. No estuviéramos nosotros aquí. Pero Él obedeció y entregó su vida por usted y por mí. ¿Verdad? Y Él quiere que hagamos su voluntad, que seamos obedientes. Ya vimos qué es lo que nos produce la obediencia. La obediencia es una semilla que nos da una mega producción, ¿verdad? Entonces, esto es parte de la economía del reino. La semilla es una semilla de alta calidad para la economía del reino. Pónganse en pie. Y miren, rápidamente quiero contarles que acerca de Daniel Isaac. El año pasado recibimos noticias no muy buenas, ¿verdad? Que el enemigo quiere siempre robar nuestra semilla, quiere robar nuestra simiente. Y a raíz de la pandemia, Daniel Isaac no tuvo contacto con muchos niños. Y miramos que era un niño que estaba encerrado en sí mismo, ¿verdad? Jugaba él solo, no le gustaba estar en medio de la gente. Y entonces mi esposa, como es médico, en su mente empezó a decir, y el Señor también empezó a decirle, pone atención sobre este niño. Y nos decía a mis suegros y a mí, y nosotros le decíamos, no, Daniel Isaac no tiene nada, no tiene ninguna condición, está pequeño. Pero lo que hizo a que nosotros actuáramos, no estábamos oyendo. Bueno, ella sí estaba oyendo atentamente la voz de Dios, pero yo no la estaba oyendo, ¿no? Entonces, pero quien nos hizo obedecer la voz de Dios fue un mensaje que nos mandó la anciana Karen. Y escuchamos. Inmediatamente mi esposa me dijo, si vos no querés actuar, yo sí. Y nos fuimos a un centro, lo evaluaron, y en ese centro nos dijeron preliminarmente que Daniel Isaac tenía un retraso súper grande, ¿verdad? Que no era un niño normal, como dicen los de la familia Peluche, ¿no? Entonces nosotros empezamos a obedecer la palabra y a actuar. En ese centro hay la dueña del centro es médico y es cristiana. Y entonces yo empecé a ungirlo y a declarar sobre la mente de Daniel Isaac
bajo unas líneas que nos habían dado y declarar de que se activaba el lenguaje en él. Y estuvo en terapias durante unos meses, pero Dios empezó a actuar y empezó a despertar esa semilla, y empezó a cumplir su propósito en ese lugar. Daniel y Isaac en ese lugar lo conocen como el niño que ora, porque él oró por todas las personas que daban terapia ahí. Le impuso manos. Y como les dije, la dueña del lugar es un médico que es cristiano. Ella es cristiana. Y él le impuso las manos y oró por ella. Y ella le dijo, bueno, ahora yo voy a orar por vos. Y él le dijo, orar por mí no, y se fue. Lo pusimos a la par, lo pusimos en una escuela de estimulación temprana. Igual cuando en